Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este 10º encuentro de CEOs. En 2 minutos daremos comienzo con la actividad. Gracias por esperar. Muy bien, buenos días, buenas tardes a todos. Soy José Jiménez y en nombre de Practia quiero darles la bienvenida a este panel y a nuestra casa virtual, que sigue siendo todavía casa virtual. Agradecerles a todos su participación. Hoy tenemos una nueva edición de CEOs en tiempos de COVID, seguimos en tiempos de COVID, es la 10ª, y se suma al contexto de otras actividades que venimos desarrollando con CISOs, de industria, banca y fintech, Academies, Talks, foros de soluciones, automatización y agilidad. El de hoy es un formato de panel donde tendremos un moderador y hoy tenemos 3 invitados y la posibilidad de hacer preguntas a través de la opción de preguntas y respuestas de la herramienta, que la van a encontrar en la parte superior derecha. Las preguntas se responderán al final. Permítame que les presente el panel. Estará moderado por un habitual de la casa, que es Miguel Vilelo, que ha sido CEO en empresas y organismos públicos de la Argentina. Hola Miguel, buenos días. Hola, ¿qué tal, José? Buenos días a todos. Bienvenido nuevamente. Nos acompañan también Silvia Zweig, CEO de Banco Comafi. Hola Silvia, buenos días. ¿Qué tal? Hola Hola, Silvia. buenos días. Ahí ¿Cómo está. están? Perfecto, muchas gracias. Bienvenida, gracias por tu participación. Gracias. Nos acompaña también Juan Aranguren. Juan Aranguren es CEO de Pan American Energy. Hola Juan, buenos días. Uy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias Juan. Y Marcelo Musegne, CEO de Vital Supermayorista. Buenos días, Marcelo. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Bien, bienvenidos, gracias. Agradecerles a todos ellos la participación y por dedicarnos este tiempo y compartir sus valiosas experiencias en estos momentos que seguimos atravesando. Las opiniones expresadas en este panel son de exclusiva responsabilidad de cada uno de los panelistas y o demás participantes, y no necesariamente representan la opinión de sus organizaciones y empresas, ni de la empresa organizadora de este panel. Sin más preámbulo, los dejo con Miguel, que nos explicará la dinámica y dará comienzo a esta sesión. Adelante, Miguel. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, buenos días a todos. Hola, Juan, Silvia, Marcelo. Bueno, un gusto compartir con ustedes este panel. Bueno, la idea es hablar de unos temas que tienen que ver desde el inicio de la pandemia hasta ahora y un poco también de lo que esperamos del futuro. Y bueno, y después los últimos minutos los dejamos para preguntas del público y tal como dijo José, los invito a cargarlas en el Q&A. Bueno, vamos a arrancar por el inicio, ¿no? Por el inicio de la pandemia, cuando íbamos a estar unos 15 días aislados, y bueno, ya ahora van, no sé, 100 y pico. Y en ese entonces, digamos, el foco para casi todas las empresas estuvo en esa contingencia, ¿no? En
salir con el plan de contingencia, y lo que les quería preguntar, si tenían algún plan de contingencia que cubriera, aunque sea parcialmente, alguna situación como esta, y qué temas tuvieron que implementar, robustecer o acelerar. Juan, ¿querés empezar vos? Bueno, la verdad que en el 10º encuentro ya va a haber poco para inventar, ¿no? Me parece que ya han hablado mucho, y en mi caso hay que hacer memoria, porque ya pasó unos cuantos meses. La verdad, Pan American es una compañía, digamos, en el sector de energía, oil and gas, digamos, que tiene operaciones por toda Argentina, en México, campos petroleros, digamos, tiene estaciones de servicio, es una empresa, digamos, que está muy arraigada a Argentina, ¿no? Fuertemente. Y privilegia muchísimo lo que es el contacto personal de la gente. Había una contingencia, había cosas preparadas. Si nos remontamos, misma época el año pasado, podríamos decir que habíamos estado en una situación complicada para afrontar una situación de cuarentena. Pero allá por los primeros días de enero empezamos a ver por lo que estaba pasando en China, básicamente, alguna cosa que podría llegar a Argentina. Entonces empezamos a preparar silenciosamente, para no nos traten de locos, alguna que otra cosa, pensando que lo que se veía como rasgo hasta divertido a veces, ¿no? De lo que estaba pasando en China, veíamos algunos videos que nos pasaban de gente que capturaban por las calles, digamos, los encerraban para no, como es que no contagien a otro, cosas medio raras. Si algo similar sucede en Argentina, de cuarentenear, a poner cuarentena a una parte de la población, podemos estar en problemas. Entonces empezamos a trabajar con algunas cosas, preparando lo habitual, digamos, por ejemplo, poner una solución de colaboración, o ampliar lo que es la VPN, ampliar los enlaces de internet, todo lo habitual. Y los últimos 10 días, digamos, que aceleramos como para poder llegar bien. Y la verdad que fue una buena transición y se hizo muy rápido. Y ahí hay para escribir libros, digamos, de memoria, hasta de situaciones divertidas que han sucedido, en poner una compañía de las dimensiones de la nuestra, digamos, donde, como insisto, privilegiaba, digamos, el relacionamiento de las personas y las situaciones de trabajar en forma remota, era muy aislado, pasarlos todos a trabajar cada uno en su casa, fue todo un espectáculo, ¿no? Hubo desde acciones donde buena parte de mi equipo se destacó, la verdad, por el compromiso y por el trabajo, hasta, digamos, en horarios insospechados para que esto funcionara, hasta situaciones, digamos, habituales que hoy ya son más comunes, ¿no? Donde conocimos los perros, los cuadros y los hijos de toda la gente que trabajaba con nosotros en muy poco tiempo, ¿no? Eso creo que les pasó a la mayoría. Bueno, muchas gracias, Juan. Silvia, ¿querés agregar algo? Sí, cómo no. A ver, en el banco en marzo ya comenzamos a tener reuniones interdisciplinarias con las distintas áreas para manejar distintos escenarios de contingencia, de cómo íbamos a comenzar a operar en forma remota. Ya veníamos observando lo que estaba ocurriendo en el hemisferio norte, en Europa, en Asia. Obviamente hubo dos ejes fundamentales que teníamos muy en cuenta, que es la salud de nuestros empleados, de nuestros clientes, así también como la continuidad del negocio. Para darles un contexto, Banco Comafi tiene aproximadamente unos 1.500 empleados. El grupo de riesgo, como en la mayoría de las empresas, fue el primero que comenzó a trabajar en forma remota. A ver, ¿cómo nos encontró desde el punto de vista tecnológico? La verdad que ya teníamos en curso un plan de inversiones de recambio tecnológico y nos encontró ya muy avanzado o finalizando este proceso de renovación tecnológica, con lo cual la verdad que estábamos muy bien parados para afrontar esta nueva modalidad de trabajo. Ya contábamos con nueva infraestructura y en cuanto a comunicaciones ya habíamos ampliado enlaces que obviamente después reforzamos, ¿no? También reforzamos ancho de banda con los carriers por las conexiones de VPN masivas que se vinieron, ¿no? Ya habíamos migrado a firewalls con más capacity.
Nosotros ya veníamos trabajando con Microsoft, con la suite de Office 365, con lo cual aceleramos la utilización del Teams, reforzamos su uso. Contábamos ya, por suerte, con un plan de continuidad de negocios que cubría escenarios de contingencia tecnológica. Y lo que hicimos fue acelerar las actualizaciones de los BIAs, es decir, el análisis de impacto con los negocios. También implementamos Citrix para darle una solución de conexión remota a nuestro contact center, y también implementamos los llamados VDIs o escritorios remotos para algunos usuarios de sucursales que también trabajaban en forma remota. Nosotros veníamos ya en el banco con un recambio de laptops, una inversión de recambio que se aceleró, obviamente, ante este contexto. Otro punto importante que cabe mencionar es lo que es ciberseguridad. El equipo de seguridad informática trabajó mucho en dando charlas, videos, para concientizar a nuestros clientes internos y externos. Y quiero destacar también el aporte de capital humano, un rol fundamental en el banco, donde dio muchas charlas, donde llamó especialistas para ir capacitando en el uso de toda esta adopción de herramientas digitales. Eso respecto a la tecnología. Respecto a la continuidad de proyectos y los proyectos que tuvimos que ir acelerando, el banco venía con proyectos de inversión, los cuales continuaron, y el banco está muy focalizado en todo lo que es transformación digital, con lo cual ya contamos con células dentro de nuestros equipos, con los skills necesarios para afrontar estos nuevos desarrollos que nos está imponiendo la cuarentena y el nuevo contexto. Gracias, Silvia. Marcelo. Bueno, un poquito en coincidencia tanto con Silvia como con Juan respecto a la invención tecnológica, creo que la principal diferencia es más que nada dada por el fit cultural de la empresa. Esta empresa es una empresa de 1.400 empleados, de los cuales los 1.400 siempre trabajaron on-premise. O sea, culturalmente la empresa no estaba preparada para un trabajo o para pasar a un trabajo remoto como se dio, de un momento a otro. Y digamos que se dio con tanta, entre comillas, mala suerte esto del COVID, que durante el mes de febrero de este año ya Recursos Humanos junto con la dirección había empezado a elaborar un plan de beneficios para el 2020. ¿Qué contemplaba este plan de beneficios? Uno de los puntos era que comenzaba la flexibilización, o sea, se empezaba a tomar de alguna manera todo lo que se había recabado en cuanto a encuesta de clima laboral, o incluso la gente que era entrevistada para ingresar a la empresa como un beneficio que la empresa no daba, para empezar a analizar seriamente su implementación. Es más, me traje acá un panfleto de la gente de Recursos Humanos que lo publicó por las oficinas, en donde claramente, no sé si se llega a leer, pero dice, a partir de marzo 2020, beneficios, y dentro de los beneficios, horario flex, y de alguna manera todo lo que sea en cuanto a premio puntualidad, etcétera. Es decir, se empezaba a hablar del horario flex para 2 veces por semana, unas horitas, como para ir ingresando tibiamente a este mundo cloud para los empleados. Y no para todos, porque esta empresa tiene una casa central muy fuerte, con unos 450 empleados aproximadamente, y luego distribución en 20 sucursales en el país del resto de la planta permanente. Con lo cual, imaginamos que lo que era el trabajo home, o lo que se podía empezar a pensar como un trabajo home, estaba orientado para algunas actividades. ¿Qué sucedió? O sea, y expandiéndolo incluso a los procesos, porque estamos acostumbrados a recibir a proveedores y a clientes también on-premise, en la casa central. Es decir, los procesos están diseñados de tal forma que requieren mucha documentación a ser presentada y mucha documentación a ser arribada para ser terminados. Obviamente ahí teníamos otro impacto más, el impacto de proceso. Con este clic que se dio prácticamente de un momento a otro, digamos, hablamos de mediados de marzo, cuando se había publicado el inicio del plan de beneficios, tuvimos que hacer, digamos, un desembarco, como le pasó tanto a Silvia como a Juan, como a varios de los que están escuchando, inmediato del crecimiento de infraestructura para las conexiones remotas.
Lo primero que hicimos en IT es analizar alguna herramienta que permita comunicarnos fácilmente. Esto lo hicimos, analizamos Teams, analizamos Zoom, analizamos Webex y alguna otra, y sinceramente, más allá de la tecnología, la decisión fue por facilidad de uso en esa primera instancia. Y en ese momento, Zoom le sacó una cabecita de ventaja a las otras que habíamos puesto. Con lo cual, armamos al señor Zoom dentro del área de sistemas, dentro del área de soporte, y ese señor Zoom se encargó de ir a cada dirección, a cada gerencia, a cada jefatura, a capacitarlos para el uso de la herramienta. Porque tampoco era algo sencillo comenzar a trabajar o a reunirse de esta forma de manera inmediata. La compañía tomó una decisión respecto al presentismo bastante sensata en ese momento, si bien no se sabía bien de qué se estaba tratando esto que se iba a suceder. Las personas llamadas de riesgo se les permitió el 100% de trabajo remoto, sea cual fuera su función, es decir, tanto operativo como administrativo. Las personas que de alguna manera vivían con alguna persona de riesgo también tenían el 100% de remoto habilitado. Y el resto de la compañía debía de armar una rotación que le permitiera tener entre un 30 y un 40% de su gente en planta y el resto turnos rotativos semanales. ¿Para qué? Para respetar el distanciamiento social. Los impactados por el acceso home fueron tanto personas que estaban acostumbradas a usar sistemas, como personas que quizás no lo estaban. Por ejemplo, un clerkista, un repositor, etc. Ahí sucedió con el tiempo, no fue esto en marzo ni en abril, sino que en mayo, en junio, se comenzó a ver la posibilidad de capacitar a estas personas que seguían siendo personas de riesgo, que no pueden viajar por estar afectadas por algún tipo de convalecencia o estar con algún familiar, a capacitarlos en tareas administrativas, para que pudieran empezar a aportar en procesos como cuentas por pagar, e incluso en sistemas. Nosotros tomamos a una persona en la mesa de ayuda para que se sume con el equipo para dar soporte a las aplicaciones. Una persona que trabaja en sucursal como un operativo de tiempo. Eso también fue una parte interesante. A nivel de infraestructura, el crecimiento fue exponencial, como les decía. Nosotros teníamos aproximadamente unas 20 conexiones VPN y pasaron a ser 350. La ampliación del enlace de Internet, por supuesto, políticas de seguridad se fueron ajustando, e incluso también se comenzaron a analizar. Nosotros tenemos dos tipos de acceso a sistemas. Algunos sistemas que no necesitan acceder a carpetas de usos compartidos y otros que sí. Con lo cual, no fue Citrix, en este caso fue Horizon, implementamos un software que permitía de alguna manera a aquellos usuarios que necesitaban tomar control de sus máquinas, hacerlo de forma virtual, porque si no teníamos que duplicar las máquinas, es decir, la que se llevaba a la persona más la que tenía que tener en su escritorio para acceder a sus sistemas. Todo esto se fue dando en estadios, charlando mucho. El liderazgo del CEO y presidente de la compañía fue fundamental, siempre dio participación y escuchó opiniones diversas respecto a cómo resolverlo desde lo técnico y operacional, e incluso también desde lo humano. Con lo cual, de alguna manera, incluso la dirección tuvo que aprender a sesionar de manera virtual, que no era algo menos. Yo les digo, hoy por hoy, culturalmente, estar presente es muy importante, pero digamos que de febrero hacia atrás era muchísimo más importante. Más o menos, digamos, ese fue un poco el inicio y cómo nos encontró preparados. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la gente y el trabajo remoto, ¿no? Porque, digamos, este trabajo remoto es distinto al trabajo remoto pre-pandemia, porque el trabajo remoto pre-pandemia, ahí vos te quedabas en tu casa, estabas solo, ahora están los chicos, el perro, el gato, ¿no? De vez en cuando aparece algún bicho en el medio de las pantallas, ¿no? Y bueno, y también, bueno, un poco lo que vos contaste, Marcelo, la gente de grupos de riesgo, ¿no? La gente que tiene parientes grandes o por determinadas cosas que por ahí son críticos para el negocio, pero son de grupo de riesgo, ¿no? Y bueno, ¿cómo manejaron esto? ¿Y cómo manejan la motivación en algo que iba a ser para unos días, para un mes y medio, y bueno, y se extiende en el tiempo, ¿no? La virtualidad también parece que cansa un poco a lo largo del tiempo, ¿no? Y si, bueno, eso, Silvia, no sé si querés empezar vos. ¿Cómo no? A ver, la cultura del banco claramente, como contaba Marcelo, en nuestro caso lo mismo, es una cultura netamente presencial, o era una cultura netamente presencial.
La verdad que en poco tiempo, diría en días, cuando ya el 19 de marzo todos nos fuimos a trabajar en forma remota, el equipo de riesgo se había ido previamente, ya entre el 95 y 97% del banco empezó a trabajar, en el caso nuestro, en forma remota. Quedaron solamente aquellos que por las características de las tareas no tenían que seguir yendo en forma presencial. Puntualmente en sistemas los equipos pueden trabajar en forma remota, tenemos un grupo de soporte técnico que en forma escalonada va presencial, pero el resto estamos todos remotos trabajando. Algunos equipos de sistemas ya trabajaban en forma remota, en forma híbrida remota, no es que estaban completamente home, pero eran en forma híbrida, ya trabajaban desde sus casas. Nosotros en el banco, en sistemas, tenemos software factories. Las software factories son remotas realmente. Y de hecho tenemos gente que trabaja ni siquiera en Buenos Aires, en el interior del país, pero ya hace bastante tiempo con nosotros en esta modalidad. Y en cuanto a equipos ágiles, los equipos donde realmente todos tienen que verse o tenían que verse la cara alrededor de una mesa y demás, se adaptaron muy fácilmente a esta forma de trabajo, donde se hacen todas las, no solamente las dailies, las ceremonias, las demos. La verdad que pasó una modalidad remota con una productividad que yo hasta me animaría a decir hoy, por los índices que tenemos de implementaciones y demás, que hasta es superior al anterior. O sea que hubo una adopción del trabajo remoto de una manera, la verdad que extraordinaria. Yo personalmente me saco el sombrero con mi equipo de sistemas, con todo el banco realmente, ¿no? Pero yo, por ser responsable del área de sistemas, el empuje que le pusieron, la dedicación y el compromiso para que realmente fuera transparente el pasar de un modo presencial a un modo remoto. Obviamente, como comentaba Marcelo, al principio la cantidad de horas que le dedicábamos era altísima y con el correr de los meses nos fuimos acomodando de alguna manera. Tenemos un equipo técnico que nosotros llamamos PUC o Punto Único de Contacto, un equipo excelente que acompaña constantemente a todos los colaboradores del banco a solucionar cualquier tipo de problemas, a enseñarles, a conectarlos. Realmente fue muy fácil para el banco adaptarse a esta nueva modalidad y aún como vos decías, Miguel, estos casos donde, bueno, hay que convivir con tus hijos, hay que convivir con las mascotas, pero a ver, es un ecosistema que nos fuimos todos regularizando y fue, la verdad que fue muy, muy fácil, tenemos muchas reuniones virtuales con las distintas personas de los equipos para acompañarlos, ser empáticos, cada uno tiene su propia realidad en su contexto, pero a nivel productividad y con los indicadores que manejamos, estamos muy bien, estamos la verdad que el banco se adaptó muy bien a esta nueva realidad que nos toca, ¿no? Bueno, muchas gracias, Silvia. Marcelo. Bueno, continuando un poquito con lo que comentaba anteriormente y en línea con lo que decía Silvia, la verdad me saco el sombrero también con el equipo de Haití, que creo que él naturalmente fue el que menos sufrió el cimbronazo, por estar acostumbrado. Nosotros en Haití tenemos proveedores externos, obviamente, como la mayoría de todos ustedes, fueron los primeros en dejar de venir, pero no por eso nos dejaron de acompañar, sino que todo lo contrario, es decir, se venía porque contractualmente, dentro de lo que se firmaba, siempre requeríamos la presencia física de la persona. Pero este switch inmediato fue transparente, absolutamente transparente, e incluso, no por sistemas, pero el resto de la organización se convenció de que no era necesario que la persona estuviera, sino que la misma persona, muchos de ellos tocó quedarse en el interior del país, digamos, podía trabajar desde el interior del país dando el mismo tipo de soporte. A diferencia de lo de Silvia, el resto del impacto fue altísimo, digamos. El impacto del cambio fue alto, pasó de un momento de incertidumbre inicial, marzo, principios de abril, a un ordenamiento primario que se fue dando en abril, mayo. Ahí empezó como a tomarse confianza de lo que era
el equipo vital trabajando, administrativo vital, más allá de sistemas, trabajando en horario home, en modalidad home. Hemos tenido llamados de, necesito imprimir un cheque, sábado a las 5 de la tarde. Muchachos, el horario home, o sea, el home office significa que vos trabajás en el mismo horario administrativo y en ese momento vas a tener el mismo nivel de soporte. No es que estás trabajando desde tu casa y tenés un 7x24 para que te conectes cuando saliste, o sea, cuando te quedó el tiempo disponible para ponerte a trabajar. Son trivialidades, pero hubo que hacer un ayornamiento de usuario y un ayornamiento de la mesa, así como tiene Silvia su mesa de ayuda, acá tenemos la misma, que acompaña, digamos, de lunes a lunes, de 6 de la mañana a 11:30 de la noche, pero, o sea, hubo que, de alguna manera, hacer ese tipo de capacitación, de acomodamiento, de cómo era trabajar en modalidad home. Se me apagó la máquina. Se te apagó la máquina, pero porque acá hay un corte de luz programado todos los días a las 8 de la noche por ahorro de energía. No puede ir alguien a encenderme la máquina, y la verdad, el equipo no tiene una persona técnica para ir a tal hora de la noche a encenderte la máquina. Bueno, son, como comentaban anteriormente, situaciones, como comentaba Juan, incluso hasta graciosas, pero que nos hizo crecer a todos. Una de las cosas que organizamos, y en eso fuimos bastante estrictos desde el inicio con el equipo de IT, es en no movilizarnos a las sucursales. Con lo cual nosotros tenemos sucursales en el interior del país y tenemos contratos con proveedores locales, con lo cual ahí sí también destaco la actividad del proveedor local en este tipo de servicio. Lo que sí hacemos muchas veces era acompañar para alguna tarea que demandaba algún poco más de capacitación, y ahí implementamos un sistema de monitoreo por cámaras remotas que le permitía a la persona ser asistida desde Casa Central, desde el equipo de IT de Casa Central, con una cámara o una tablet en el sitio. Entonces, de esa forma, ante alguna duda, mostrame el switch que no te está encendiendo, o acércamelo, a ver, ¿qué boca tenés conectada? Bueno, se le podía hacer una asistencia, unas manos remotas, y funcionó muy bien porque evitamos viajar al interior. Incluso tenemos, por ejemplo, Resistencia. Chaco era una provincia muy complicada al inicio del COVID, hoy por hoy no digo que no esté mal, pero al inicio era muy complicada, sí, y tenemos una sucursal muy grande en Chaco, en Resistencia, y para colmos está en proceso de ampliación, con lo cual hubo que reorganizar proyectos y gente para evitar este traslado y seguir manteniendo el nivel de servicio. En ese caso fue también importante el apoyo de las gerencias operativas en este punto. Básicamente, digamos, o sea, la mesa siguió funcionando, el equipo tuvo su participación en parte presencial, en parte on-site, que eso no lo logramos hacer full offline, full home, pero sí siempre con presencia local. Lo que no hubo forma de hacer, y hoy por hoy, en algún punto hasta el proveedor está pidiendo, es venir porque tenemos proyectos ongoing y que el proveedor, incluso él mismo, siente la necesidad de venir, con lo cual se le tramita el permiso y puede movilizarse sin ningún tipo de problema. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Juan. En el caso de PAE, al ser una compañía, digamos, que es multisegmento, tuvo que enfrentar una dificultad bastante compleja. Pensemos, para darles un ejemplo, los pozos petroleros que tenemos, el Cerro Dragón es uno de los yacimientos más grandes de Argentina, 20 veces la extensión de Capital Federal, digamos, en lo que cubre. Está full automatizado, se puede operar perfectamente de forma remota, lo cual, digamos, pensemos por día hizo en unas 6.000, 7.000 personas. Quedó operando con una guardia mínima de no más de 40, 50 personas, digamos, entre los cuales había una persona de Haití. Yacimientos en Neuquén, también bastante extendidos, en Salta, como os comentaba, en México, estaciones de servicio por todo el país, una refinería, digamos. La verdad, dar soporte a eso fue complejo, se pudo hacer. Creo que reconozco, igual que Marcelo, que Silvia, digamos, el comportamiento del equipo de Haití para soportar eso fue intenso. Hubo que soportar y ayudar a mucha gente que lo pudiera hacer, por más que las soluciones tecnológicas estuvieran, ayudar a recomponer los ámbitos de
reuniones, de diálogos, de comunicaciones, de tomas de decisiones, digamos, para que la compañía vuelva a operar. Como lo digo, lo hizo muy rápido, creo que tardamos una semana en acomodar todo eso. Pensemos, estamos hablando de más de 5.000 empleados que tiene la compañía. Se puede hacer muy rápido, muy poca gente quedó trabajando en sitios de PAE, la gran mayoría digamos, pasó a trabajar de su casa. 4.700 usuarios fue los que tuvimos que dar de alta en esa VPN, digamos, la primera semana, conectar a Teams y a todas las soluciones digamos, que venía comentando. Pero se hizo muy bien, es decir, la primera semana fue, como decíamos, de acomodarnos. La segunda fue empezar a acomodar a otros. Pues teníamos, a ver, la compañía se acomodó muy rápido. Pero, a ver, recordemos esos primeros momentos, ¿no? Donde, por ejemplo, no había clearing bancario, donde había que empezar a recomponer situaciones, ayudar desde, no sé, otros proveedores, clientes, ayudar a bancos, que también para poder empezar a trabajar, ayudar incluso a tomar algunas decisiones a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, digamos, para poder recomponer todo ese tipo de situaciones, obtención de permisos para hacer cosas. Es decir, el país como que se detuvo y un rol protagónico también que tuvimos para empezar a poner en marcha algunas cosas. Es decir, no nos quedamos esperando, sino que hubo que ponerse al frente y empezar a trabajar. Desde el punto de vista de Haití, insisto, un trabajo enorme. Ya estábamos bastante acostumbrados a trabajar en forma remota, sobre todo por los fines de semana o proyectos o cosas que hay que hacer. En lugar de ir a la oficina, trabajamos cada uno en nuestra casa y eso estamos bastante acostumbrados. Pero hubo que ayudar a otros a hacerlo. Lo cual fue muy bueno. Como dato de color que ilustra bien, hicimos una implementación de SAP completa en México, que estaba previsto rolar la solución que ya habíamos desarrollado, donde todo el equipo de Haití estaba en su casa, pero el equipo de usuarios en México también. Es decir, no pudimos viajar, no pudimos hacer ningún tipo de asistencia, y fue creo que la salida más prolija que tuvimos. A ver, por ejemplo, la primera semana tuvimos 7 tickets de problemas reportados, pero la verdad no pasaba nada, salió perfecto. Sí. En un país nuevo, digamos, para nosotros, en cuanto a la implementación de SAP, pero el compromiso con el cual trabajó la gente ilustra, digamos, ese tipo de situaciones. Así, un montón de otras cosas. No paramos proyectos por este tema y una serie de cosas que fuimos llevando adelante. Sí nos complicó situaciones de industria, digamos, y de contexto. Es decir, de golpe, por ejemplo, de un día para otro, la demanda de combustible cayó al 40%, se derrumbó. La de combustibles para aviones cayó más del 90 y algo por ciento. Obviamente, no vuela un avión. El precio del crudo fue negativo por primera vez en la historia. Es decir, había que las compañías en algunos lugares tenían que pagar para que se lo lleve el comprador, al revés. El precio era negativo. Todo ese contexto hubo que acomodar, digamos, para hacer que la compañía subsista en ese contexto, aún con el contexto cuarentena, ¿no? Es decir, fue un momento realmente complicado. Salió bien, si no estaría otro hablando en lugar mío en este evento. Pero insisto, creo que coincido ahí tanto con Silvia como con Marcelo. Hablar de la semana previa es quedarse cortito. En realidad, mucho de lo que pudimos hacer tuvo que ver con años de inversiones tecnológicas que se pudieron hacer como para poder operar un campo de las magnitudes que les comento en forma remota o hacer movimientos sin tener que llevar gente o tener que hacer cosas. Se tiene que ver con años de inversión, con años de declarar procesos y pasarlos a procesos digitales, en distintas modalidades, y digamos, cada uno lo fue haciendo a su manera, pero digamos, todas esas justificaciones que a veces nos miran medio de costado y decían, bueno, está bien, es decir, hasta por miedo a veces nos dan la plata para hacer las cosas, de golpe se vio todo junto que
que tenía sentido, y hoy creo que dentro de las compañías nos miran distinto. Creo que podemos, sin lugar a dudas, saber que eso tiene otras consecuencias que por ahí más adelante hablamos en lo que resta de la reunión. Pero creo que hoy, digamos, Haití claramente se puso los pantalones largos y tiene una mirada distinta de mucha de la gente que integra los cuadros ejecutivos, las compañías en las cuales cada uno de nosotros está trabajando. Sí, sí, justamente Juan, coincido con vos, creo que si se ha operado, si el mundo ha seguido operando, en gran parte ha sido porque la tecnología estuvo a la altura, ¿no? Así que creo que fue una gran oportunidad para todas las áreas tecnológicas de mostrar el valor que aportan a las organizaciones, ¿no? Bueno, como veo que se siguen anotando gente o conectando gente, les recuerdo que pueden hacer preguntas por el Q&A que vamos a contestar sobre el final de la charla. Bueno, y ahora un poco vamos a ver qué es lo que se nos viene, ¿no? ¿Qué cosas piensan que se van a mantener en la nueva normal y cuáles no, ¿no? ¿Qué cosas van a necesitar reforzarse en la nueva normal, ¿no? No sé, por tener un mayor nivel de digitalización, ¿no? Entiendo infraestructura, seguridad, supongo. Marcelo, ¿querés arrancar vos? Ahora sí, sí, por supuesto. Bueno, creo que se cae de maduro, ¿no? Nadie más me va a cuestionar el home office como algo que no sabemos si va a funcionar o no. Yo creo que el home office, y hablo particularmente vamos a hablar de la empresa, creo que se va a quedar, pero como beneficio, no como una forma de trabajo. Me parece que como forma de trabajo va a haber que transcurrir un poco más de tiempo todavía, más allá de lo que nos lleve el tiempo que le falte a esta nueva normalidad, entre comillas. Está visto, y yo no sé si, no estoy tan seguro que esté mal visto como beneficio, pero el tema del trabajo remoto calculo que se va a quedar para los proveedores. Los proveedores hoy por hoy, y ahí ya hablo viendo algunos costos que se disparan por el hecho de tener personas trabajando sentados on-site, hoy por hoy tranquilamente pueden compartir proyectos con objetivos claros y herramientas de seguimiento y bajar el P&L de algunos de ellos. La digitalización de procesos es otro tema que llegó para quedarse. Claramente, bueno, acá justo me tocó una empresa en donde varios procesos dependen de papeles o no están perfectamente enganchados o están parcialmente digitalizados. Y hoy por hoy ya nadie discute que una inversión en digitalización claramente trae beneficios en el corto plazo. El uso de la publicación de servicios en los diferentes sistemas, es decir, el acceso a APIs desarrolladas tanto por clientes como por proveedores, también internamente es algo que vamos a impulsar con el equipo de integración como modalidad de desarrollo, como modalidad de trabajo. El hecho de estar intercambiando interfaces o intercambiando información entre sistemas a través de métodos que no sean por web services o por APIs estándar, realmente nos hace trabajar de más y no nos hace aprovechar lo que el otro desarrolló para nosotros, digamos, para que podamos conectarnos. Me parece que es una modalidad de trabajo interesante para seguir profundizando. Claramente, el uso de herramientas de seguimiento, nosotros acá teníamos varias. Sinceramente, durante todo este tiempo que ha sucedido, tanto Trello como Jira le sacaron un cuerpo de ventaja al resto. Son herramientas intuitivas e incluso son herramientas que las ha adoptado el negocio para seguir a sus propios grupos de trabajo, que no son grupos de IT, que quizás no estaban acostumbrados a seguir de esa manera las actividades de su gente. Con lo cual, esas herramientas de seguimiento o de planning han llegado para quedarse e incluso ya nos están golpeando a la puerta para, ¿me ayudás a comprarme una licencia de Trello? Porque me gustaría empezar a seguir estas nuevas iniciativas que tenemos en estrategia con una herramienta formal involucrando a recursos tanto internos como externos. Bueno, picó el bichito, gustó y me parece muy saludable la absorción de este tipo de orden.
Otra cosa que yo, para quedarse, y coincido 100% con lo que comentó Juan recién, es el no cuestionamiento extremo a las inversiones de infraestructura. Porque a veces, o sea, nos cuesta explicarlas, pero cuando las explicamos, también cuesta entender cuándo se va a utilizar eso. Con lo cual, me parece que nosotros estamos más preparados ahora, tenemos más herramientas como para poder llegar con un mensaje incluso claro y concreto hacia el negocio, hacia la parte directiva que tiene que aprobar gastos de este tipo, que antes que esto suceda. El nodo receptor de estos gastos pasa a verlos quizás hasta como una inversión. Hoy yo no me imagino qué hubiera pasado si me hubiera encontrado particularmente, o nos hubiera encontrado con una infraestructura endeble o con un esquema de seguridad inapropiado. Seguramente la hubiéramos pasado bastante mal durante el mes de marzo, porque las presiones seguían independientemente de lo que estaba sucediendo del otro lado. Es decir, todo el mundo en el negocio sabía que lo que estaba sucediendo lo tenía que resolver sistemas, o sea, IT, independientemente de si la inversión en su momento fue cuestionada o no. Recuerdo uno de los primeros días de marzo donde prácticamente la gente venía con sus propias notebooks, con sus propias PCs, parecía un your own device, digamos, un proceso de traerte tu propio dispositivo que te lo seteo, te lo preparo para que te lo lleves a tu casa y puedas acceder. Bueno, parecíamos una filial de Dell, de Lenovo, los chicos se le apilaban las notebooks, tomando claves, tomando usuarios de las PCs particulares de cada uno. Pero aparte sí. Distinto porque Dell tiene todas Dell, supongo que a usted le vendría cualquier cosa, de todo. Puedo asegurar que ha llegado hasta una persona con un clon Claro. en Windows Vista, con lo cual, nada, lo aplaudimos y le dimos una notebook. Bueno, también teníamos esa previsión de tener un stock mínimo, por supuesto, porque el costo operativo nosotros lo tenemos muy limitado, y lo tenemos que justificar muy bien, pero que en ese momento sirvió para salir del paso con muchas personas. Y de hecho se hicieron compras, y calculo que ustedes también, de desktop, de notebooks, e incluso de celulares, para poder brindarle a la gente que tenía que conectarse al día siguiente, no la semana que viene o nada. Había tarea para hacer y había que estar conectado al día siguiente. Con lo cual, eso seguro también llegó para quedarse. Bueno, muchas gracias. Marcelo, Juan, ¿tu opinión? Bueno, del futuro solo sé dos cosas, que me voy a morir y que voy a pagar impuestos. Así que, digamos, a ver, sabemos que... La segunda es más seguro que la primera, te digo. Y desde el punto de Haití también sé que voy a implementar SAP, digamos, tengo 3 entonces. Bueno. La verdad es que el futuro, digamos, seguramente va a ser distinto. No sabemos qué es tan distinto. Yo creo que no tan distinto, pero va a ser distinto. Recién estamos empezando a ver algunas cosas que podrían ser diferentes. Escucho a algunos futuristas decir que el negocio va a ser, como que el futuro va a ser, digamos, mucho más tecnológico, y hay otros que dicen, la otra parte, la Biblioteca Alejandría, dice que superada esta cuarentena, la gente, digamos, va a apreciar mucho más el contacto personal. Entonces va a ser mucho más personal que tecnológico. La verdad es que lo escucho a los dos y los dos tienen razón, así que imagino que algunas cosas cambiarán y otras permanecerán. La compañía, en primera instancia, ya está diseñando una modalidad en la cual abandonaría, digamos, el modelo presencial 100% que tenía previamente, y ya empieza a trabajar en un modelo que dice 20%, yo creo que posiblemente supere un poco más el 20% de gente trabajando fuera de la compañía. Hoy por hoy está en un esquema de 80% la gente trabajando en su casa, ¿no? Está con un 20% aproximadamente Sí. en las oficinas. Me animaría a decir algo de eso. Desde Haití empezamos a trabajar primero, yo siempre digo 3 cajitas, ¿no? Una primera caja donde empezamos a trabajar en temas, digamos, de tomar acción inmediatamente,
en adaptación al contexto, en temas de contención de gastos, digamos, nos agarra en un momento un poco complejo, como les digo, o como decía en el momento, cuando la venta de combustible cae, la manera que cae, el precio del crudo, lo que fuera, de alguna manera hay que hacer acompañar eso con los gastos. Entonces, bueno, hubo que acomodar eso muy rápido. Y entendemos también que esto va a durar algún tiempo más, que no es algo que se va a terminar de acá a fin de año. Entonces hay que adecuar los gastos para los años que vienen. Esa es la segunda cajita. La tercera caja, que tiene que ver con transformación digital o con la... me gusta más que transformación digital hablar de valor y de qué manera TI demuestra el valor que agrega y cuáles son las iniciativas en las cuales pueden mostrar eso. Son iniciativas de negocio, básicamente. Entonces ahí la lupa se pone fuertemente en tratar de entender cuál es el valor aportado y tratar de priorizar esas iniciativas por el valor que aportan. Entonces, ahí estamos trabajando muy fuerte en entender para los próximos 4 años, estamos poniendo el horizonte, cuáles serían esas iniciativas que de alguna manera empiezan a agregar valor a la compañía. Una lección muy fuerte que creo, por lo menos a mí me va a quedar por el resto de mi vida, es, yo soy un fanático de la planificación, me gusta planificar muy bien. En este contexto me di cuenta que la planificación es una excelente herramienta, pero que el resultado no sirve para nada. Porque cuando terminamos de armar un plan de algo, en el contexto, estoy hablando mes de marzo, abril, era para darnos cuenta inmediatamente de que había cambiado tanto el contexto que lo que habíamos generado no servía para nada, para nada. Por ejemplo, yo me acuerdo, 10 de marzo, diseñando un piloto de 20 personas para que empiecen a trabajar desde su casa, a ver con qué dificultad nos encontrábamos. A la semana siguiente teníamos 4.700, no teníamos 20, no pudimos hacer el piloto de 20. Entonces, toda esa planificación, digamos, sirvió para un montón, pero el resultado para nada. Entonces, en realidad lo que sirve es el ejercicio más que el resultado. Entonces, todos los ejercicios de planificar el valor a 4 años es con la flexibilidad que tenemos que tener para cambiarlo inmediatamente si algo en el contexto cambia, ¿no? Para afirmar en que una vez establecido el plan hay que cumplirlo. Posiblemente no haya que cumplirlo. Es preferible tener un plan mediocre antes que no tener ninguno. Sí. Pero también está bueno tener la flexibilidad de adaptación al contexto, porque si no nos podemos encontrar y no tenemos nada. Para mí esa fue la lección más grande y la que, si qué cosas quedan, para mí eso queda. Es decir, no aferrarnos a un plan, sino sí hacer el ejercicio por tenerlo, pero para abandonarlo inmediatamente si el contexto cambia y empezar de nuevo. Y ahí, digamos, cuando hablaba de TI se ponen los pantalones largos, pero otra cosa, digamos, yo creo que llegó para quedarse, es hasta el mes de marzo podíamos hablar de un IT donde caja negra en algunas situaciones, donde bueno, las cosas circulaban más por confianza que por otra cosa, y digamos, no nos entendían demasiado, y bueno, pero Miguel me cae simpático, o es un tipo que viene demostrando que las cosas funcionan, sigamos. Más o menos podemos hablar de eso. Yo creo que hoy cambió eso, el nivel de exigencia que hay sobre IT va a ser distinto. Y la paciencia, es decir, che, mira, ¿cuánto tarda esto? ¿3 años? No, hacerlo en 3 días. No tengo 3 años. Es decir, por eso está bien, hay un montón de responsabilidades nuevas que vienen con esto, sepamos cuáles son. Es decir, creo que, como insisto, la paciencia para hacer las cosas no está, por cuestiones de negocio, que si no las hacemos no van a poder funcionar. Hoy el componente de IT dentro de los negocios es muchísimo más alto que lo que era a principios del año. Y por otro lado, el nivel de exigencia. Es decir, esto no puede fallar. Temas de ciberseguridad están en la cabeza de cualquier ejecutivo que hablemos de la compañía. Ya no son temas menores, no son temas del antivirus, sino que hay un entendimiento perfecto que eso es una prioridad en cualquier cosa que hagamos. Y hoy nuestro perímetro de seguridad se extendió a la casa de nuestros empleados. Es decir, es más complejo de administrar, tiene un montón de particularidades que antes no teníamos, lo cual
eso también es otra cosa que ha llegado para quedarse. Si tuvimos que hacer despliegues importantes para que la compañía, digamos, no se vea afectada o mantenga niveles de confiabilidad como los que estamos acostumbrados a tener. Creo que son aspectos importantes para que llegaron y se quedaron. Bueno, muchas gracias, Juan. Silvia. Bueno, a ver, yo para complementar un poco lo que ya vienen diciendo Marcelo y Juan, a ver, creo que la modalidad de home office, ya sea total o parcial, vino para quedarse. Estamos profundizando y acelerando la digitalización de procesos para minimizar presencia física, ¿sí?, en el banco, y que se pueda reemplazar por tecnología. Estamos repriorizando proyectos, ¿sí? Y el de estar trabajando con transformación digital nos agiliza, nos permite en tiempo y forma poder estar a la altura de lo que necesitan nuestros clientes. Estamos trabajando en distintos onboardings para distintos tipos de clientes, para salir rápido al mercado. Estamos evaluando nuevos modelos de atención en sucursales ante este nuevo contexto. Y también se están realizando acciones para concientizar a los clientes para que operen de manera remota y segura, para complementar un poco también lo que los chicos han comentado. Y en cuanto a infraestructura, también estamos creciendo en la capacidad de soluciones para escritorios remotos. Eso es como para complementar, porque la realidad los chicos ya comentaron un poco Sí. todo. Bueno, muchas gracias. Nos queda un poquito tiempo. Si les parece, tocamos el último tema más o menos rápido y después vamos a las preguntas. Eh, Juan, ya algo dijiste cuando hablaste de la planificación, pero un poco que quería saber qué aprendizajes, además de ese que ya lo dijiste, les dejó la crisis. Juan. La crisis, las crisis son oportunidades de cambio, ¿no? Creo que eso puede parecer un eslogan, pero creo que confiar en el equipo de trabajo es un aprendizaje importante. La posibilidad que la tecnología nos da de cara al futuro, de poder conectarnos con gente en lugares remotos. Es decir, no sé, la verdad tuve la oportunidad a partir de esto de conocer gente, por ejemplo, o sea, hablando con colegas míos en Europa para ver qué era lo que estaba pasando, para empezar a adaptar la compañía. Ahora estamos viendo temas, o ya empezamos a ver, en junio ya empezamos la vuelta a la oficina. Ya hay gente nuestra que va recurrentemente, yo de hecho estoy yendo un par de veces por semana seguro, y alguna otra vez también. Y eso también, hablar con otros colegas y preguntarles en otros lugares remotos donde eso ya pasó antes, qué tuvieron en cuenta, cómo lo hicieron, cuál fue el impacto. Digamos. Pues cuando todo el mundo está dentro de la oficina es fácil, cuando todo el mundo está fuera también, cuando empiezan los mixtos, es donde empezamos a ver que Teams no funciona de una manera, si estoy adentro, si estoy afuera, cómo se conecta esto con la central telefónica, cómo hago para... Entonces empezás con ese tipo de problemas que hubo que lidiar, y la verdad la oportunidad de conocer a otra gente y aprender de otros, y en el país que estuviera, fue una oportunidad enorme que aprecio muchísimo. Muchas gracias, Juan. Silvia. A ver, un aprendizaje importante, a ver, en una cultura, claro, como es la cultura bancaria, donde es muy tradicional en general, y cambiar de un día para otro, porque fue literal, de un día para otro a un trabajo remoto y que se puede hacer, y con cero impacto en clientes, fue para nosotros un aprendizaje muy alto. Los cambios, como bien decía también Juan, respecto a cambios, estamos preparados, los podemos hacer, los podemos llevar adelante. Y no tener problemas de productividad, no impactar a nuestros clientes internos y externos. Creo que fue un aprendizaje muy, muy grande para todos nosotros, que estamos transitando todavía, ¿no? Pero que realmente se pudo, se puede hacer, y bien, la verdad que sin impacto alguno. Bárbaro. Marcelo.
Sí, complementando un poco lo que dice Silvia y Juan, creo que el aprendizaje uno es que en remoto se trabaja más, o sea, eso es claro y me parece que coincidimos todos los que estamos acá. Pero bueno, yendo un poquitito más al núcleo, realmente nosotros aprendimos a que con herramientas y un management piola, un management inteligente, la verdad que las distancias se acortan muchísimo, casi que no hay. O sea, sinceramente la productividad, coincido con Silvia y con Juan, fue muy buena en los proyectos que estaban ongoing, que al principio se pensaron en estopear, pero que luego, a medida que se iba tomando un poco de confianza en los equipos de trabajo y como iba sucediendo, se decidieron darle continuidad. De hecho, este domingo salimos en producción con el nuevo sistema logístico de ventas, cosa impensada a principios de abril, cuando prácticamente el proyecto pasaba para el 2021, si se hacía. Y estamos saliendo en producción este fin de semana. Todo esto gracias a un trabajo en equipo, con gente que está presencial o remota, tanto del lado de negocios como del lado de sistemas. Creo también que hay una gran elevación de confianza. Me parece que Haití es un sector que se confirmó que puede contribuir mucho en situaciones de crisis. Esperemos que esta sea la única, pero claramente me parece que tenemos una preparación para este tipo de gimnasia que nos permite ver las cosas como 2 escaloncitos más arriba y tomar decisiones un poco sin tanto, entre comillas, miedo o sin tanto miedo a lo que hay del otro lado, ¿no? Me parece que nos posicionó bien desde ese punto de vista. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Estuve viendo ahí algunas, bueno, las fueron haciendo y las fuimos contestando con el correr de las charlas, ¿no? Sobre todo las que hicieron al principio. Pero bueno, voy a empezar por una. Dice, ¿qué capacidades creen que hay que generar o reforzar en sus equipos de cara a futuro? No sé quién la... A ver, yo puedo comentar algo, a ver, Dale, Silvia. a ver, el capital humano es lo más importante, creo que es muy importante entender cómo retenerlo a nuestros empleados, que son los que aportan, los que nos llevan adelante toda transformación que querramos hacer. Por eso es muy importante un plan conjunto con la gente de capital humano, de retención de talentos, ¿sí? Yo creo que no es menor, hoy por hoy los talentos, y sobre todo los de Haití, son muy requeridos en el mercado. A ver, tenemos que, no solamente ya nos roban, digamos, entre comillas, empresas de acá de Argentina, sino ya están trabajando para afuera, donde cobran en dólares. Por eso, lo que es de acá, de cara al futuro, creo que el tema de retención de talentos es fundamental que tengamos en cuenta y sepamos motivarlos de tal manera que se queden y nos acompañen, ¿no? Bárbaro, no sé si alguien quiere agregar algo. En línea con eso, creo que el desarrollo de la gente es algo clave. En estos momentos tengo que recurrir a prácticas, digamos, e-learning, no presenciales, digamos, pero creo que el desarrollo de la gente creo que es una actividad clave. Y después también prácticas de trabajo. Me parece que temas de agilidad, flexibilidad, son cosas que cada vez más tenemos que estar pensando y desarrollar dentro de las prácticas que estamos llevando adelante. Me parece que es clave. Bueno, Marcelo, ¿querés agregar algo? No, estoy Si en no, línea con tengo una esto. para vos específica. Bueno, vamos Bueno, para ahí. tengo una para vos específica. Dice, si cuando hablaste de digitalizar procesos, estabas pensando en RPA, en herramientas de RPA. Vos sabés que en RPA nosotros estábamos iniciando unas pruebas para bajar lo que son los archivos de tarjetas de crédito automáticamente de las páginas por allá por febrero, con Automation Anywhere. Digamos. Hicimos varias y nos había gustado. Estábamos haciendo una POC con el producto, que se hizo, que se cerró, pero que lamentablemente no pudimos avanzar porque se vio superado. O sea, ese proyecto claramente fue uno de los que se estopeó para retomar una vez que podamos sacar adelante los 3 programas que son los más importantes que hoy está transitando la compañía, ¿no?
Bárbaro. Bueno, hay varias de proyectos, ¿no? De si tuvieron que parar proyectos y si se generaron nuevos proyectos y si tuvieron más pedidos de automatizaciones a causa del trabajo remoto. No sé, A o sea, ver, básicamente, si se pararon algunos, si tuvieron que arrancar nuevos, diferentes, surgidos a partir de todo esto, y si, bueno, y si tiene más pedido de automatizaciones. Junté tres en una para... A ver, en el caso del banco, los proyectos que no se pueden parar son los normativos. Como saben, toda entidad financiera, estos proyectos hay que sacarlos en tiempo y forma, y tuvimos gran cantidad de ellos que de forma Y en estas transparente. situaciones se aceleran, ¿no? En estas En situaciones estas aparecen más situaciones encima. encima aparecen muchos más, que tratamos de que fuera transparente para poder seguir con el ongoing de los que interesaban al negocio también. Tuvimos que implementar, y esta vez lo hicimos con transformación digital y con metodología ágil, muchos proyectos en bancos, porque lo que fue los turnos web, blanqueo de PIN de manera digital, extracciones por ATM sin utilizar la tarjeta de débito, nuevos canales de recaudación para préstamos y tarjetas, los e-checks, el volumen de e-checks ha subido un montón. O sea, la realidad se repriorizaron este tipo de desarrollos en el banco por el contexto que estábamos viviendo, ¿no? Eso respecto al banco. No sé, ¿alguno quiere agregar? Sí, respecto en el retail, nosotros, básicamente los tres programas más importantes, y acá lo envidio un poco a Juan, porque tenemos Go Live de SAP el 1 de febrero. Con lo cual, estamos hoy por hoy en un proyecto 100% remoto, en plena etapa de pruebas integrales y en algún punto capacitación de usuarios, y espero realmente, y cruzo los dedos, en tener 7 tickets durante febrero del año que viene, para poder estar tan tranquilo. 7 tickets en una semana, podés tener, no sé, 20 durante febrero. Envidiable, envidiable. Con lo cual, el proyecto de SAP, es un proyecto que continuó, nunca estuvo en cabeza de tenerlo, obviamente. Lo que sí, claramente, generó dudas respecto a, bueno, cómo funcionará esto, todo este mundo de 70 personas interactuando de manera mixta. Algunos son online, otros presenciales. Ese es uno. El segundo punto, la parte de logística de ventas, que incluía una inversión fuerte en dispositivos Ángel. Ahí tuvimos un inconveniente de importación, todo esto se detuvo, básicamente porque al principio prácticamente estuvo frisado todo lo que es los mecanismos de traer, de importar elementos. Hoy está un poquito más flexibilizado, tenemos fecha de entrega para dentro de 30 días, pero el proyecto va a salir sin el dispositivo Ángel y luego se implementará esa segunda parte sumándole las Ángel, para automatizar la productividad en la tienda. El tercer punto, que parecía tímidamente que iba a avanzar y luego parecía tímidamente que se iba a pagar, es el programa de e-commerce, tanto lo que es B2B como B2C, y ustedes se podrán imaginar que con todo este contexto, prácticamente hoy es un proyecto estratégico, que ese fue un gran cambio, que producto de la aceleración de esta instancia. La empresa es una empresa que tiene dos segmentos muy, muy fuertes de clientes, un segmento comerciante menor, digamos, lo que puede ser un almacén de proximidad, que compra por mayor, y un segmento familia, que compra por volumen, pero que también está incentivado siempre a venir a la tienda a comprar, porque es donde se tracciona el resto del surtido. Bueno, hoy por hoy cambió un poco esa mirada y lo que se está abordando es un proyecto de 4 patas. Más allá de la web o de la app móvil, tenemos un proyecto de B2B y un proyecto de B2C que está en marcha, y también con bastante, estos famosos 3 días a 3 años que decía Juan, es más o menos lo que está sucediendo con esto, digamos. Los tiempos cada vez son más cortos y te exigen resultados más prontos, y más en esta instancia en donde todo lo que es comercio electrónico es una oportunidad de crecimiento. Y por el lado de proyectos inesperados, todo esto de no venir impactó en sectores como, por ejemplo, cuentas por pagar, que la presión de ellos es que digitalicemos procedimientos. Hay algunas RG implementadas por AFIP durante este último semestre, en donde, por ejemplo, ya no podemos hacer notas de débito, por ejemplo, a nuestros proveedores por diferencias en la entrega, sino que se implementa un sistema de aviso de solicitud de nota de crédito, y el proveedor debe enviar la nota de crédito correspondiente para ser contabilizada.
le generó miles de comprobantes para contabilizar, y obviamente detrás de esto es, por favor, automatízame esto, implementame un EDI que me contabilice esto automáticamente. Bueno, un poco, así como este hay varios ejemplos, pero es lo que traccionó digitalmente el COVID. No sé si querés agregar algo, Juan, porque ya con tu respuesta vamos a ir cerrando porque ya estamos pasados de hora. A ver, es difícil responder, pues hacer una compañía multisegmento, hay muchas cosas, en cada uno de los segmentos son muy distintas. A ver, lo que es estación de servicio, todo lo que es medios de pago, proceso de relacionamiento con cliente, todo eso, digamos, se le dio mucha celeridad, se está trabajando muy, muy fuerte. Son los campos petroleros, digamos, apuntando lo que es el trabajo remoto, lo que es la operación remota de activos, como búsqueda, digamos, sobre todo búsqueda de eficiencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, gestión de datos, gestión de mantenimiento, digamos, con prácticas apoyadas sobre estas tecnologías, el entendimiento del cliente explotando, digamos, desarrollando un data lake, es decir, cosas de estas se le dio mucha importancia, digamos, como una manera también de entender, digamos, la tecnología en ese rubro. Están asociadas o no al COVID, no sabía decirlo. Me parece, como digo, luce distinto, el futuro no tan distinto. Pareciera como que hubo un cambio de prioridad de algunas cosas. La compañía, digamos, busca mayor eficiencia, digamos, por la situación de contexto que está viviendo, y entiende que la tecnología es una herramienta para eso. Pero, digamos, necesitaría de un día entero para contar todas las cosas que estamos haciendo, son muchas. Es decir, y sobre todo cuando hablo que son varios segmentos. Pero diría que la eficiencia hoy es algo mandatorio para la compañía, y un entendimiento de la tecnología aporta eso. Y por otro lado también, digamos, hacerle entender al resto de la compañía, digamos, que tenemos un poquito más riguroso el decir qué proyecto hacer, porque también la palabra tecnología está de moda, digitalización, tecnología está de moda, aparecen, digamos, muchos proyectos que hay que ponerle una lupa para buscarle si realmente aporta valor o no, como hablaba en un momento, esa tercera cajita, para entender que hay un valor aportado, digamos, más que una moda o una necesidad, o hay prioridad en otros primero por una cuestión del aporte que genera. Bueno, muchas gracias Silvia, Marcelo, Juan, la verdad que un placer compartir con ustedes este panel. Gracias a toda la gente que nos escuchó y que mantuvimos audiencia desde que empezamos hasta ahora, así que se ve que estuvo muy interesante lo que dijeron. Y bueno, y gracias a Práctica por darnos este espacio. muchas gracias a Práctica también. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias a todos por la participación. Los invitamos a seguir viendo la cartelera de eventos que estamos siguiendo adelante. Y nada, a seguir cuidándose y buenas tardes para todos. Gracias.